no los voy a aburrir, cualquier pregunta, por favor, al final. Sabemos que el síndrome respiratorio agudo severo, el coronavirus SARS-CoV-2, conocido como la enfermedad, ¿no es cierto?, que desde el 2019 fines ha ganado atención mundial desde su primera detección en Wuhan, que es una provincia de Hubei, en China. Sabemos que creo que en el año 9 de diciembre ya estaba esta enfermedad. Nosotros felices festejando la venida del 20, pero ni sabíamos lo que iba a ocurrir. La primera pandemia, recordarles que ya en el 2002 había un SARS-CoV-1, diríamos, que era ocasionado por coronavirus, pero este brote se originó en Guangdong, una ciudad de China, y el modo de transmisión fue principalmente por las gotitas de Fluger, pero con una letalidad altísima, ¿no?, de 9.5. Que no daban casi datos de niños, pero sí el segundo brote, el 2012, que también nosotros la pasamos desapercibido, que fue el síndrome respiratorio de Medio Oriente, como el MERS, ¿no?, que apareció por primera vez en Oriente Medio y estaba esto realmente como estaba comprometido por la transmisión de los animales de Medio Oriente y se extendió a todo el mundo, pero este sí causaba una letalidad de un 35%, pero altísima, pero en menor proporción, por suerte, porque vamos a hablar más cómo afecta a los chicos, a los niños. Es lo que me interesa y que lo que quiero que sepan, que los niños representan de un 9 a 12% de los pacientes diagnosticados con infección por COVID. Ya de acá yo creo que va a entrar una pregunta. El 90% de los niños positivos para SARS-CoV-2 son asintomáticos. Sabemos, eso hemos visto a lo largo de toda primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ola. O bien, ¿qué pasa con nuestros chicos? Son asintomáticos o tienen síntomas leves a moderados. Y el primer caso ya de un chico pediátrico se produjo en una ciudad china en enero del 2020 y nosotros todavía ni siquiera la OMS decretó pandemia. Esto les actualizo, que es de ayer, que lo saqué. Claro que datos corresponden al lunes. Vemos cómo está nuestro país. En total tenemos 1 millón de afectados por COVID en las 5 olas. Si ustedes ven, la letalidad de la quinta ola es la más baja, de 0,1%. Tenemos fallecidos 22,000. Por ejemplo, el día lunes se reportaron en Cochabamba 3 positivos y ayer, que tengo también el reporte, son 9 casos, pero esto bajó considerablemente, ¿no? En todo el país, miren, esto es un descenso, acá vamos a ver otra curvita, esto es en general Bolivia, y esto se puede también inclusive hacer que estaríamos acá, prácticamente en un descenso, en una desescalada terrible. Los picos que se han sucedido, por ejemplo, en enero de este año fue terrible, ¿no es cierto? Y si uno ve de acá, miren, estaríamos acá ahora, agosto, septiembre, octubre del año pasado, coincide, pero que tuvimos un piquito en diciembre, o sea, ojo, cuidado, la sexta ola tengamos en diciembre, ¿no? Eso es lo que no queremos y que luego se extienda. Veremos, ojalá. Vamos a seguir hablando del coronavirus, que comprende una gran familia de virus, que son ARN zoonóticos. Yo no quiero meterme mucho para no, digamos, a ustedes cansarlos, pero sí, esto es necesario. ¿Por qué? Porque en los niños estos coronavirus siempre han existido, siempre, pero como enfermedades comunes, ¿no? Vamos a ver que no traen, no les causaba no repercutía con grandes síntomas. Pero estos y todos pertenecen a esa familia en orden nidovirales. En los seres humanos, los COVID causan síntomas respiratorios y gastrointestinales que van desde un resfriado común hasta enfermedades graves, sabemos, como bronquitis, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, coagulopatía, insuficiencia multiorgánica y muerte. Por eso no sabíamos qué hacer, la mortalidad fue altísima. Estos COVID se clasifican alfa, beta, delta y gamma. Otra preguntita. Alfa beta, que se encuentran principalmente, esto se ha encontrado en mamíferos como murciélagos, roedores, las civetas, que creemos que sea el intermediario de este SARS-CoV-2, y todos estos transmitiendo a los humanos. En cambio, el delta y el gamma solamente se encontrarían en aves. Esto vamos a ir viendo rápidamente, que es lo que también les acaba de explicar, que el COVID, los circulantes comunes,
normalmente de la familia coronavirus se pueden aislar entre un 4 a 6% de los niños hospitalizados por infecciones respiratorias y un 8% de los niños en un entorno ambulatorio. ¿Cuáles son? Son estos, con sus siglas, ¿no? Por decirles, HCOVS-229, el HK1, el 63, el OK43, siempre han existido, fíjense, en un porcentaje, pero en formas asintomáticas, o bien ingresan por una neumonía, hacemos un examen virológico, van a salir estos coronavirus, pero estos no producen ni brotes siquiera. Luego, lo que hemos hablado, el SARS-CoV-1, ¿no? Que tenía un 2% en chicos asintomáticos, que produjo, ¿no? Esto el 2002. Hemos hablado que el 2003 es el MERS, ¿no es cierto? Que también produjo el 2012 con esto sí tuvo un impacto mayor, hasta una mortalidad de 20 a 40% en adultos, y en niños una proporción que podría ir hasta un 4%, pero se afectaban mucho menos que los de ahora. Y actualmente, ¿qué tenemos? Los niños que se ven afectados con menos frecuencia por el SARS-CoV-2, ya lo decían CDC de Atlanta y de China, que informan que solo el 2%, y esto está también en Estados Unidos, corresponde a personas menores de 19 años. Porque los incluyen, pediatría debería tener este grupo también de adolescentes, que es hasta los 19 años deberíamos atender nosotros en los hospitales, ¿no? Pero lastimosamente por infraestructura y todo no atendemos y atendemos hasta los 15 años. Hacemos un recuerdo de este virus, el SARS-CoV-2 es un ARN, porque es en base a su núcleo, diríamos, a su nucleocápside, que es un ARN monocateriano de sentido positivo, con una estructura 5' y una cola que tiene con forma de corona, debido a la presencia de las glicoproteínas, ¿no? Por eso le da esa forma. Tiene una forma redondeada, elíptica, a menudo pleomórfica, con un diámetro de 60 a 140 nanómetros. Este SARS-CoV-2 tiene 4 proteínas importantísimas. Ustedes la conocen, Skype, la proteína S. Tenemos la proteína de membrana, esta sería la principal, ¿cierto? Luego tenemos la proteína, dice, de membrana, se encontraría acá. Tenemos la de envoltura, esta de acá, y la nucleocápside. ¿Ya? Y es un RNA, el genoma viral que encontramos cuando hacemos una reacción en cadena de polimerasa, justamente vamos a encontrar el ARN, que muchos virus tienen, muchos virus, hasta del VIH es un ARN. La fisiopatología, fácil, lo vamos a hacer de una manera didáctica. ¿Qué pasa con este virus, este coronavirus? El ciclo de vida del virus comienza con la infección de la célula huésped de coronavirus y se va a dividir en 5 fases, que vamos a ver. Esta es otra pregunta. La primera de adhesión, penetración, biosíntesis, maduración y liberación. A través de una enzima, este virus va a entrar a través de una enzima, sabemos, AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Que es el receptor funcional del SARS-CoV-2. Esta enzima tiene esa avidez, sabemos, por las vías respiratorias. Una vez dentro de la célula, el virus ingresa al núcleo de la célula huésped a través del ARN mensajero viral. Vemos 2. Nos vamos al 3, que es el ARN mensajero viral, se usa para producir proteína viral. Se liberan las partículas virales recién producidas. Luego tenemos la glicoproteína. Esto determina, la diversidad de coronavirus y el tropismo del hospedador, que esto ocurre generalmente en las células desde la nariz, garganta y se va hasta la parte respiratoria, los pulmones, ¿no? La glicoproteína trimérica transmembrana que forma el pico y se proyecta hacia la superficie. En el pico, porque tiene un pico y una cola. Hay 2 subunidades funcionales que son las proteínas S1, que controla la unión al receptor de la célula huésped, y S2 sería para la fusión con las membranas celulares. Acá, el SARS-CoV-2 tiene un sitio de división de furina, es una secuencia, ¿no? En el sitio entre S1 y S2, que hemos dicho, tanto que se produce entre el paso 4 y 5.
Nos vamos ya al paso 7, que es la expresión ubicua de la purina, que puede explicar la patogenicidad que tiene este virus y que hace que las partículas virales típicamente ya penetran en las células epiteliales del espacio alveolar a través del lado apical y las destruyen. Y se produce toda la respuesta inmunitaria del huésped. En esto sí podemos decir, por eso que ahora vamos a ver por qué, digamos, los niños no se infectan como se infectan los adultos, porque desde su receptor vamos a ver que puede cambiar acá toda esta fisiopatología en el niño. Pero igual cuando ingresa, produce este virus toda esta secuencia. Hemos dicho de adhesión, penetración, biosíntesis, maduración y liberación. Ahora, ¿qué diferencias hay entre las infecciones adultas y pediátricas? Los niños tienen síntomas más leves de la infección por COVID-19 y a menudo son asintomáticos. Hemos visto que puede ser entre 80 y 90% en comparación con los adultos. ¿Por qué? Hay tres hipótesis. Esa es otra pregunta. Un estudio mostró que los dos receptores que acabamos de hablar se expresaban abundantemente en las células epiteliales ciliadas bien diferenciadas en los adultos, pero ¿qué pasa? Que en los niños pueden ser en menor proporción por la inmadurez que existe. Una hipótesis. La segunda es que la respuesta inmune en los niños es diferente en comparación con los adultos por los procesos de envejecimiento, la estimulación antigénica continua y la involución tímica. El niño tiene un timo enorme, entonces a medida que va creciendo va involucionando y también los niños están sometidos. Ahora vamos a hablar, generalmente he dicho los coronavirus, que no sea el SARS-CoV-2, desde que inician su vida, inclusive ya cuando asisten a guarderías, ¿no es cierto? Que decimos ahí los niños, cada que va, mi niño viene resfriado, tiene un virus, viene congestionado. ¿Por qué? Porque está sometido más a esto, presencia simultánea de otros virus en el revestimiento epitelial de los pulmones, las vías respiratorias en niños pequeños, que hace que el virus SARS-CoV-2 compita con ellos, limitando su crecimiento y proliferación. Primero, que tiene menos AC2, segundo, que tiene más defensas y encima nosotros lo estamos estimulando con vacunas, ¿no? En esta etapa. Entonces, son hipótesis que pueden hacer por eso que los niños son asintomáticos en relación a los adultos. Esto es lo mismo que la transmisión entre humanos se produce principalmente a través de las gotitas respiratorias y a través de partículas virales. Contacto cercano, la proximidad también puede ser una fuente de transmisión del virus a través del contacto directo o indirecto con las membranas de mucosas de los ojos, la boca o la nariz, ¿no? Porque el niño se frota la nariz y los ojos. Se cree que la mayoría de los niños están expuestos al virus de un adulto en un hogar. Es la diferencia. Aunque los niños pueden transmitir el virus a otras personas, la tasa de transmisión no está clara. Y los niños más pequeños tienen menos probabilidades de transmitir en comparación con los niños. Los niños más chicos transmiten menos que los de más de 10 años. Pero, y lo último, hasta ahora no hay una evidencia exacta de transmisión vertical de madre a hijo. ¿Ya? También hay una hipótesis, ¿se acuerdan? Pero no hay evidencia hasta ahora. En los chicos, lean cualquier, bueno, que sea, siempre nosotros pedimos de una fidedigno el artículo, los síntomas generales y sacando porcentajes, siempre vamos a ver que los síntomas más comunes en los chicos, aunque sean asintomáticos, en los que tienen síntomas, va a incluir fiebre, congestión nasal, rinosdea, disnea, anosmia, augesia, tos, disfagia, diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, cefalea, mialgia, anorexia, cualquiera de estos. Pues sabemos que en un porcentaje mayor siempre va a ser la fiebre, congestión nasal, tos. El periodo de incubación es cierto que es de 2 a 14 días con una media de 6 días. ¿Ya? Si sabemos que una gran proporción de asintomáticos, es verdad, pero los que tienen síntomas, cualquiera de estos, no es específico, aunque en mayor porcentaje a nivel internacional, se dice que la fiebre, la congestión rinosdea es lo más común. ¿Cómo se diagnostica? Miren, ya estamos acá, pero van a ver que nos vamos a trancar en alguna parte.
Esto no cambia y hasta ahora sigue siendo la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Es la técnica molecular que detecta y amplifica los ácidos nucleicos. Es el ARN, es el núcleo. Y también en esta prueba específica el reactivo es para el SARS-CoV-2, o sea, usamos diferentes reactivos para diferentes virus. Y esto se toma en diferentes muestras biológicas como respiratorias, nasofaringeas, orofaringeas y también la no respiratoria que contribuye, que es orina, heces, sangre. Aunque el gol estándar siempre se toma del aparato respiratorio superior en hisopados faringeos, nasofaringeo y orofaringeo. Es el gold estándar, es el patrón de oro para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, según las indicaciones de la OMS, y también nosotros que ya conocemos el comportamiento del virus. Ahora vamos a ver para qué nos sirve y en las etapas determinadas del tiempo de incubación que hemos dicho, hasta 14 días, con una media de 6 días, la PCR, el antígeno nasal, el ELISA o las pruebas rápidas que consisten en determinar anticuerpos como IgM e IgG, ¿no? Acá entonces estas pruebas rápidas de detección de anticuerpos. Siempre pregunto y saben los estudiantes que rotan conmigo que tienen, estos sirven no para todos los virus, pero los reactivos son específicos para cada virus, pero no cambia el concepto de que cualquier prueba rápida es una detección de anticuerpos. ¿Ya? Esto también viene asociado al VIH, a la gripe, ¿no es cierto? A la influenza. Entonces, esta prueba que detecta la presencia de anticuerpos IgG y IgM frente al SARS-CoV-2 en una muestra de sangre, esto es en sangre, suero, plasma, se estima que aproximadamente entre los primeros días, 5 a 7 días tras la infección, se generan los anticuerpos de tipo IgM, inclusive se ha adelantado 5 días, nosotros decimos puede ser 7 días, otros a los 10 días recién, ¿no? Entonces, digamos, la infección, la carga viral está alta y vamos a encontrar a la primera semana. De ahí que sirve realizar estas pruebas no desde el primer día, ¿no es cierto? El inicio, con los síntomas, porque hay un periodo de incubación y luego que ya es esta forma sintomática, cuando está con los primeros síntomas, acá, en la primera semana, nos va a servir el antígeno y estas pruebas rápidas. Entonces, la prueba de antígenos rápida, que debe ser considerada como una prueba rápida, es cierto, porque lo tenemos en 15 minutos, orientadora en pacientes con síntomas, porque si está sin síntomas, no va a estar positivo, compatible de menos de 5 días de duración, debiéndose realizar una PCR si el resultado es negativo y si persiste la duda diagnóstica. O sea, nosotros tenemos un paciente con síntomas respiratorios, hacemos un antígeno, el antígeno nos sale negativo, tenemos que sí realizarle ahí recién una PCR, si este resultado de antígeno nasal fue negativo. Y si persiste nuestra duda, ¿no? Decimos, no, eso nos ha pasado en plena ola, ¿ya? Pero también esto, que no es para, no la vamos a alargar la clase, tiene que ser para cada paciente es diferente, o sea, me refiero especialmente al inmunocompetente y al inmunosuprimido. Hay que analizar. Este es un cuadrito, que ustedes lo han debido ver, que se interpreta igual que en el adulto. Tenemos los resultados comparados de PCR con las de anticuerpos IgM y IgG. Obviamente todo negativo es negativo, pero cuando empieza a aparecer la PCR es una etapa inicial de la infección. Si ya tenemos PCR positiva IgM, es una etapa temprana, habla de una infección aguda. Tenemos los tres, una infección activa, ¿no? Y vemos que hasta ya tiene IgG y que puede ser que sea una reinfección, que haya tenido IgG y que vuelva a tener esto ha pasado mucho en la gente que ya tuvo. Si solamente tiene PCR y IgG, es una ya tardía de la infección, se está pasando. Solamente IgM, estadio temprano, ¿no? Y sabemos que es solamente IgG, infección pasada, falso negativo de una PCR, puede ser. Solamente esto, en realidad, no es diagnóstico agudo, sino sirve son pruebas para hacer de campo, ¿no es cierto? Para hacer los estudios, pero no para un paciente en etapa aguda, salvo que en este caso una IgM, ustedes dicen sí sirve
pero siempre trae confusión. Seguimos un paciente que dé positivo, ¿qué hacemos? ¿Qué exámenes de sangre vamos a pedir a un niño que tengamos por PCR positiva o bien un antígeno nasal y que esté con todos los síntomas? Justifique en caso de pacientes que se van a hospitalizar, que son calificados como graves. Consta de un hemograma completo. Es una pregunta que les voy a hacer. Electrolitos plasmáticos, la deshidrogenasa láctica, creatinina, nitrógeno ureico, procalcitonina. Vamos a ver para qué se pide todo esto y si se sospecha sobre infección bacteriana especialmente, ¿no? Para los enfermos críticos se debe agregar, obviamente, que aquel que ya necesite terapia intensiva, nosotros les vamos a agregar los gases arteriales, venosos, ferritina, ahí se estima el dímero D, creatinquinasa, total, miocárdica, troponinas y eventualmente una procalcitonina. No es a todos. Entonces, los no severos, inclusive en forma moderada y quieren tratar ambulatoria, vamos a pedir leucocitos, que estos van a estar normales o disminuidos, neutropenia o linfopenia, proteína C reactiva levemente alta, y la procalcitonina puede estar normal. Los casos severos, vamos a aumentar a todo esto, transaminasas, coagulación, tiempos de trombina, puede estar anormal, el dímero D puede estar elevado, vamos a ver, y la procalcitonina puede estar normal o elevada. Si no hay sobreinfección, esta va a estar normal. Ya estas son de revistas de pediatría, el diagnóstico por radiología, esto sí sirve para detectar la afectación pulmonar y tiene baja sensibilidad. Se debería considerar la TAC de tórax cuando existe un compromiso respiratorio. Porque a un niño, ustedes saben que no mandamos a hacer TAC si son menores de 2 años, son inquietos. Para hacerle un estudio, ustedes tienen que anestesiarlos. Para eso los tienen que intubar. Y cuando estaban positivos, los anestesiólogos no querían anestesiar. O sea que de niños, muy dificultoso, no es nomás decir, necesito una terapia, ahora hagámosle un ataque. Complicado. Y solamente cuando teníamos chicos graves, teníamos que pedir. Los hallazgos radiológicos en los pacientes pediátricos comprenden estos infiltrados bilaterales o unilaterales. En algunos muestran opacidades en vidrio deslustrado, que también se llama esmerilado, ¿no es cierto? Especialmente se ven en los lóbulos inferiores, que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Tenemos muchas otras bacterias o virus que también producen esto. Inclusive en un recién nacido, una membrana hialina se ve lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, hay que asociar datos epidemiológicos, la clínica, laboratorio, nos van a ayudar. Este es un diagnóstico diferencial entre COVID, resfrío, gripe y alergia, ¿no? Para ver cuál es más común en un paciente que tenga COVID, obviamente que les dije, la fiebre, escalofríos, la tos, y en los otros hacer un diagnóstico diferencial. Muy parecido. ¿Quién va a confirmar con esto? Es hacerle una PCR en tiempo real. Vamos a ver a nuestros pacientitos que los vamos a considerar. Vamos a hacer una estratificación de paciente asintomático, leve, moderado, severo y crítico, que estos dos al final los vamos a unir. Es un paciente que obviamente, niño, ¿de cómo vamos a saber si tiene o no tiene? Si está asintomático, solamente con la prueba PCR, que no tiene signos. Pero ¿qué pasa acá? Ha estado en contacto. Van a ver que un adulto, tiene que existir un adulto generalmente para un positivo, para que un chico salga positivo o que esté en contacto. Este paciente, la prueba, solamente tenemos la prueba porque no tiene síntomas. Entonces a la madre, medidas generales, como vamos a ver. También el leve y el moderado, vamos a ver que se puede tratar en forma ambulatoria porque el leve va a traer, como dice su nombre, síntomas respiratorios altos, la coriza, fatiga, fiebre, mialgias. En ocasiones puede no haber fiebre o tener solo síntomas, diarrea, digestivo. Toma una radiografía, vamos a ver que es normal. ¿Cuál es la prueba? La PCR. En un moderado, con neumonía frecuentemente, puede ser fiebre, tos, no tiene ninguna dificultad respiratoria ni hipoxemia. Este chico tampoco se va a internar, tenemos una prueba rápida y tiene ya sus síntomas. Esto también lo podemos tratar en forma ambulatoria. Este severo y crítico, obvio. Este severo puede iniciar con fiebres y síntomas respiratorios. Además, es posible que se acompañe de síntomas gastrointestinales. La enfermedad puede progresar generalmente, apareciendo ya lo que se llama la hipoxemia, que es una saturación menor a 92% en nuestro departamento. Y el crítico que va a necesitar terapia intensiva porque va a estar
con una falla respiratoria, el síndrome de distrés respiratorio agudo, puede acompañarse de shock, encefalopatía, injuria miocárdica, alteraciones de la coagulación y como un shock, como una falla multiorgánico, con su prueba positiva. De estos son los que hemos internado entre severo y crítico, realmente han sido pocos y esto está asociado, ahora vamos a ver, a factores de riesgo, que es lo que este cuadrito. Realmente lo vamos a, no voy a leer cada uno, pero realmente estos grupos de factores de riesgo son los que se han internado. Pacientes inmunodeprimidos. ¿Quiénes estaban en esto? Que nosotros tenemos un montón en el hospital de inmunodeficiencias primarias, tenemos un montón de niños VIH positivos que tienen alteración su CD4, ¿no es cierto? Pacientes con cardiopatías, pacientes con enfermedades neuromusculares, pacientes con patología respiratoria, que ya tenían de por sí muchos neonatos que después crecen 1, 2, 3 meses y que pasan con displasia broncopulmonar. Pacientes con enfermedades de células falciformes que casi no tenemos, pacientes con diabetes sí tenemos diabetes 1 y diabetes 2 que ya se presentan en niños, y pues estos niñitos que tienen factores de riesgo que son pretérminos, desnutridos también. ¿Qué recomendamos? Vamos al tratamiento. Las recomendaciones de terapia en pediatría no hay específicas, se trataron de sacar al inicio, pero con muchas fallas, que provienen de estudios descriptivos con bajo número de casos, experiencias clínicas, extrapolamos a los datos en población adulta, pero no se deben tratar con lo mismo. Hasta que no se dispongan, hasta ahora no hay categóricos de resultados clínicos actualmente en que están todos, siguen porque todavía seguimos con la pandemia, con sus oladas, y en niños siguen haciéndose metaanálisis. Entonces, no hay una evidencia definitiva para basar el tratamiento de niños infectados con COVID-19. Nadie puede decir, esto se da y nada más. Tenemos recomendaciones que pueden variar a la luz de nuevas evidencias. Por ahora, las recomendaciones se las voy a mostrar qué es lo que hacemos con los chicos. ¿Qué les dije? El niño asintomático, nada, solamente se le dice aplicación de medidas generales, control ambulatorio si es necesario. Sí, es necesario. En plena pandemia, mejor que irse en casita. El leve, es decir, una infección respiratoria aguda, ¿qué requiere? También medidas generales, tratamiento sintomático. ¿A qué se refiere? Saben, tiene fiebre, paracetamol. No abusar, ¿no? Muchos líquidos. También el manejo ambulatorio, inclusive todo esto en plenas olas se debe hacer en forma virtual. El moderado, acá sí hay una diferencia, el paciente con neumonía, que no tiene neumonía sin requerimiento de oxígeno y no tiene dificultad respiratoria. Entonces, si no tiene, se hacen medidas generales, el tratamiento sintomático y el manejo ambulatorio. Ojo, en pacientes con neumonía menores de 1 año o que presenten factores de riesgo que puedan realizar una neumonía grave por COVID, ahí sí se sugiere hospitalización para observación. Anteriormente habíamos dicho cuáles son los pacientes con factores de riesgo. Entonces, ahí sí van a internarse. Y el severo y crítico, ve, ya lo junté, entonces ya se juntó, diré, dada la falta de eficacia y potenciales de toxicidades de las terapias antivirales que no utilizamos, disponibles peor en nuestro país, las estrategias farmacológicas en pacientes con infección por SARS-CoV-2 están basadas solamente en un soporte, si va a requerir ARM o no, o sea, asistencia respiratoria, si va a necesitar o no anticoagulación y corticoides. En casos seleccionados, o sea, no está que todo el que entre se le va a dar la batería. No, nosotros no. Entonces, vamos a hablar qué era esto, lo que les decía, la atención domiciliaria y medidas generales. Nosotros, la bioseguridad que debería, bueno, ahora estamos libres, ¿no? Porque no se debe bajar la guardia, por favor. Lugares abiertos a sus chicos, pónganles barbijo. Así como ustedes van al hospital y lugares de mercados, usen todavía, porque pues, estamos en etapa baja, pero en cualquier momento puede elevarse. Ustedes saben que la gente se saca el barbijo, no se lo quiere poner más. Entonces, el lugar de aislamiento, sabíamos que el niño y su cuidador permanecerán aislados en una habitación lo más alejada del resto. Sabíamos que debe ser la puerta cerrada, se debe tener buena ventilación a la calle, evitando corrientes de aire. Ojalá lo ideal es pues, que tengan su baño ahí exclusivo, esto no va con nuestro medio, pero se debe adecuar esto al medio en el cual vive y nosotros especialmente hablamos de qué medio viene la madre, el padre y hacer de acuerdo al medio, explicarles. El paciente
deberá circular, sabíamos, la distancia, esto fue en plena pandemia, esto es sí, hasta ahora no debemos perder ese hábito de embolsar los papeles higiénicos, las toallitas y en una bolsa al basurero, no tirar, como vemos ahora, todos los barbijos en la calle. Esto, por favor, no sirve para SARS-CoV-2, no sirve para influenza, me sirve muchísimo para la viruela del mono. No puede cambiar el lavado de manos y el aseo personal, ¿no? Que decíamos cuando, tras un contacto con saliva, después de toser o estornudar, cuando el paciente salga y entre al baño, cuando el paciente antes de comer. Y deberíamos tener ya esto como rutina, ¿no? No por el COVID ni por el SARS-CoV-2. Creo que un poco mejoró después de hacer la limpieza, no compartir con los demás. Obviamente uno que esté con cualquier síntoma respiratorio, hay que tener esa precaución. La atención domiciliaria, enseñarles, ¿no es cierto? Todo bien limpio, el lavado de manos, la distancia. Esto no debe perderse, no debemos este hábito de tenerlo siempre. Yo quisiera que perdure ante un paciente con cualquier síntoma respiratorio. No decir, no tiene COVID y bueno, viva ahora la vida. El tratamiento farmacológico, para decirles a ustedes que cuando se inició recién la pandemia, decíamos antivirales. Para mis estudiantes que rotan conmigo saben que el ritonavir es un antirretroviral que se utiliza en los niños con VIH. ¿Ya? Entonces, esto se dijo que se podía utilizar. No, acá dice, no debe ser usado ni como prevención ni como tratamiento. Hidroxicloroquina tampoco hay evidencia, no debe usarse. Solo esto, Remdesivir. Actualmente es el único antiviral que ha demostrado un beneficio clínico, aunque discreto, que podría ser una opción, podría ser. Yo les cuento, todos los chicos, hay 25 chicos, ninguno utilizó esto en el hospital. No llegamos a utilizar, gracias a Dios. En adultos sí, han usado, si era necesario o no era necesario, por suerte. En niños no se debe utilizar, salvo como una opción terapéutica, como dice acá, menores de 40 kilos, mayores de 40 kilos. Por eso, que acá les pongo otro, solamente se recomienda su uso en pacientes hospitalizados que no requieran un suplementario de un flujo alto de ventilación, que no esté con una ventilación no invasiva, ventilación mecánica, o que no esté con ECMO dentro de los primeros 7 días de iniciado los síntomas. Ahí va a ser eficaz, que no requiera estos métodos, y los estudios demuestran que un esquema de 5 días es suficiente para los pacientes pediátricos. A tiempo, es como que dicen, si voy a utilizar, es a tiempo, ¿no? Esto, por favor, lo pongo así, todo está con rojo. Sabemos que no se debe usar estas cosas. Ha habido niños que a nivel internacional han muerto y en nuestro hospital han venido con hemorragia. Pero los padres no quisieron, o sea, nos mentían. Después, sí, es que le he dado, ¿no? Han venido con hemorragia tanto digestiva alta como baja. Entonces, se han reportado muertes asociadas a su consumo. Esto no está prohibido en niños. Para mí que estaría prohibido en todos, pero en niños, que es mi tema y es el caso que nosotros tratamos a niños, prohibido. En los antibióticos, una cosa que estamos justamente, ojalá se inscriban jóvenes a este curso del uso racional que estamos haciendo la Sociedad de Infectología de Cochabamba, la próxima semana, a propósito, a consecuencia de este COVID, pues han usado a diestra y siniestra, cosa que no se recomienda el uso sistemático de antimicrobianos en pacientes con COVID y enfermedad leve o moderada, grave o crítica, en ausencia o confirmación de infección bacteriana. Si no existe infección bacteriana, ni la crítica debería usarse antibióticos. La tasa de coinfección, o sea que exista bacteria y virus, es bajísima. El uso de antimicrobianos debe acompañarse de estrategias para optimizar su uso, como la revisión periódica de la indicación para desescalar. Es decir, si a alguien se le ocurrió dar una cefalosporina de tercera, obviamente que han utilizado más, han usado vancomicina, meropenem, por favor bajen rápido si es que no existe una infección asociada. Los corticoides sistémicos no están recomendados en forma general. Por eso les decía, pediatría no es que es un mundo aparte, sino que generalmente pensamos 2 veces antes de
meter la pata, diríamos, y que nuestros niños no tengan complicaciones. Entonces, no se cuentan con estudios en niños con COVID-19, pero extrapolando los resultados en adultos, se podría considerar el uso de la dexametasona en niños con COVID-19 e insuficiencia respiratoria y que esté con requerimientos de oxígeno alto en una dosis, vean, siempre en niños 0.15 miligramos kilo cada 24 horas por 10 días si fuera necesario. La anticoagulación que ahora vamos a ver, a la fecha hay pocos estudios, se debe realizar desde el punto de vista hematológico. Ahora vamos a ver en qué complicaciones generalmente, sí que tiene estas pruebas del dímero D, sus tiempos de protrombina, el recuento de plaquetas, si fibrinógeno está alterado. Se puede utilizar una anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. En casos de COVID puro, nosotros no he sido muy bajo, pero vamos a ver en qué hemos utilizado, ahora les voy a explicar. Igual que la inmunoterapia, nosotros no ha sido necesario, gracias a Dios, utilizar el tocilizumab, que requiere determinación de la interleuquina 6 antes de la administración. No hay pruebas concluyentes en niños. Las inmunoglobulinas intravenosas, plasma hiperinmune tampoco. Anticuerpos monoclonales en mayores de 12 años decían que pesen más de 40 kilos. Realmente pocos niños, no ha habido, digamos, no ha sido necesario utilizar en algún niño que hayamos tenido y por suerte tampoco no se podía ni conseguir, entonces se puede valorar como alternativa, se dice, pero existen otros más que ustedes van a ver y si entran a la literatura como el Sotrovimab intravenoso, había otro como el Casirivimab, Indevimab, que es decir, estos sean en estudios que han utilizado en niños, en algunos, así dice, pero que no podemos decir a todos o a este tipo de niños. Son estudios y que siguen, ¿no? Que han sido alternativas para algunos casos. O sea, son coadyuvantes y que casi no utilizamos. ¿Qué tips deben tener ustedes prácticos de manejo en COVID? Les voy a preguntar. Antipiréticos, no vamos a utilizar, evite AINES, prefiera paracetamol, que es 10 miligramos kilo dosis, ¿no es cierto? No hay que nebulizarlos, hay que utilizar generalmente las aerosoles que no tienen que, ¿no es cierto?, diseminarse. No podemos producir aerosolización para que no se contaminen los chicos. La antibiótico-terapia, les dije, solamente si se sospecha sobre infección. Es útil determinar procalcitonina. Una procalcitonina alta y una proteína C reactiva alta sí nos pueden decir una sobreinfección bacteriana. Si tienen una procalcitonina alta, esta es la procalcitonina alta, y la proteína C reactiva, o sea, en el segundo caso, proteína C reactiva alta y una procalcitonina normal, esto solamente nos habla de inflamación. Entonces, cuando estos dos están altos, la PROCA y la PCR, sí podemos decir que puede haber una sobreinfección. Y acá me puedo quedar, o sea que esta PCR no es mandatoria de infección. ¿Qué chicos son los criterios clínicos de gravedad para traslado en un transporte sanitario? Vamos a ver aquel que tenga dificultad respiratoria, que tenga una taquipnea de acuerdo a la edad, que tenga retracciones o tiraje supraesternal, que puedan agregarse síntomas gastrointestinales, que pueda llegarse a afectar más síntomas neurológicos. Es urgente esta valoración de un paciente por un médico de emergencia para lograr tratar a tiempo y adecuadamente a los más graves. O sea, tenemos parámetros y tenemos que ver y controlar a nuestros pacientes. Aun cuando la infección del SARS-CoV-2 parece tener un curso leve, en la mayoría de los casos que se demostrado en pediatría, los casos graves no reconocidos y sin atención oportuna pueden culminar con la muerte del paciente. Sí, por supuesto. Hasta el momento no existe un fármaco específico capaz de contrarrestar la respuesta inflamatoria producida por este SARS-CoV-2 en la población en general, ¿no? Salieron y hasta ahora siguen saliendo, pero no hay uno que diga, esta es la solución, la única prevención, la vacuna. Voy a pasar a esto, que es algo que les decía siempre a los estudiantes, tienen que saber, es obligatorio, es cortito, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. Esto se llama PIMS o SIMS.
¿Qué es que se caracteriza? Rapidito. Es un conjunto de manifestaciones clínicas, te voy a preguntar sí o sí, de hiperinflamación asociadas con la infección del SARS-CoV-2, parecidas a una enfermedad Kawasaki, que no es Kawasaki, y que han sido denominados como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico con un espectro de signos y síntomas de severidad variable. Esto hemos aprendido nosotros, a los pediatras, con el COVID, o sea, post-COVID en los niños. Y la Organización Mundial de la Salud, como les decía, los involucra hasta los mayores de 19 años. Esto se va a repetir ahora, les muestro, no se preocupen. El CDC decía hasta los menores de 21 años. ¿Y qué tenían ambos en común? Tenían una erupción cutánea o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación. ¿Y cómo se presentaban? Que podían tener una erupción, empezaba con mácula eritematosa en boca, manos o pies. No es el síndrome pie, mano, boca, por favor. Tenían hipotensión o shock. Datos de disfunción miocárdica podían tener algunos pacientitos, como pericarditis, valvulitis, anomalías coronarias. Por eso acá tenés que ser un equipo multidisciplinario. Hemos aprendido. Ahí sí teníamos que pedir laboratorios con troponina, evidencia de coagulopatías, alteración de TP, de TPA, o sea, todo un coagulograma. Estos niños, la mayoría, ahora vamos a ver en porcentajes, tenían síntomas gastrointestinales agudos, que tenían diarrea, vómitos o dolor abdominal. Y venían con un abdomen agudo para ser operados. ¿Ya? Con esta erupción. Podía ser solamente gastrointestinal, tener fiebre, una erupción, y decían, ni se fijaban los médicos tratantes esa erupción. ¿Y qué venían? Estos chicos podían tener todos estos valores de laboratorio elevados, tenía una evidencia de COVID-19. Si estamos en una oleada y tenemos un paciente con estos síntomas, le hacemos, ahí sí podían tener una PCR positiva o una prueba antigénica, una prueba rápida con una IgG alta, y que decía que este chico ya había tenido hace una semana o 2 semanas, ¿ya? Hasta las 4 semanas podía ser el COVID-19 con esos síntomas que les he hablado, especialmente el dolor abdominal más la erupción. Han hecho estudios que se parecen mucho, les dije, al Kawasaki, al síndrome de Kawasaki, o al shock, o el síndrome macrofágico, o la enfermedad por Kawasaki, pero esto, por supuesto, en rojito, pueden entrar a estas revistas. Esto se produce en menores mayormente de 5 años. Este síndrome puede ser MIS, puede ser SIMP en español, o puede ser el PIMS, y generalmente tenían estos síntomas gastrointestinales, miren, en un 92%, con fiebre, sin fiebre, y pueden estar asociados a también una disfunción miocárdica. Por eso pedíamos la colaboración de un cardiólogo y pedíamos estos signos y síntomas que se sentaba, que les decía de el tema, y algunos chicos llegaban hasta a un shock. ¿Ya? Esto es el PIMS o SIMS. ¿Y cuándo se producía? Acá está, esto es muy bonito, es cuando la IgG estaba altísima. Después de pasar la enfermedad, se presenta esta enfermedad. PIMS se manifestará posterior a las 4 semanas después de la prima infección COVID-19. Pregunta de examen, ¿sí o sí? Para ustedes solo, pero los 20 y tantos que están presentes, los demás no. Diagnósticos diferenciales más frecuentes, miren este PIMS, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con un COVID severo, con la enfermedad de Kawasaki, o el síndrome de shock por Kawasaki, síndrome de shock tóxico, o una sepsis de shock. También con que en nuestro país, por esa eritema que tienen fiebre, con el dengue, síndrome de activación macrofágica, abdomen agudo, que han llegado de nuestro, que han hecho PIMS, yo te digo 15 pacientes, 10 han ingresado como abdomen agudo para ser operados de apendicitis y no tenían apendicitis. Ojo con eso, ¿no? El cuadro clínico, que les dije, la fiebre casi en el 100% de los casos, y en este otro, según estudios de todo el mundo, era 80%, pero nosotros, esto es de otra casuística que saqué, más del 50%. El exantema, los ojos rojos sin ser, conjuntivitis, el dolor abdominal, la fiebre, ¿ya? Importantísimo estos síntomas.
quería mostrarles. También queilitis, queilosis, edema en manitos, con un eritema acá, por eso dice también se debe ascender diferencia con el dengue, pero realmente no tiene el antecedente, hay que descartar antecedente de COVID, aunque les digo, he tenido PINS en paciente con dengue, ¿no? Muy interesante para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué se le va a pedir? Todo ahí sí, en estos pacientes, se le pide toda la batería de hemogramas, marcadores de inflamación como la PCR, la BES, la ferritina, fibrinógeno, y que vamos a pedir procalcitonina. Vamos a ver que tenemos que pedir procalcitonina que va a estar elevada en ausencia de infección bacteriana normal, la coagulación, fibrinógeno, dímero D, sí, acá sí hemos pedido en los PIMS toda la batería de laboratorio de la parte cardíaca. Por supuesto que hay que hacer una ecocardio, que estamos haciendo acá. Entonces, este es un cuadrito de todo lo que debe pedirse y cómo es su interpretación. Porque esos chicos, por ejemplo, tienen hipoalbuminemia y por eso tienen su edema periférico, ¿no? Esto es, ¿qué es lo que va a tener elevado este chico para hacer un PILS? ¿Ya? Este es un cuadrito que les voy a hacer otra preguntita, yo creo, PCR, procalcitonina, es lo que les decía que se debe pedir. ¿Cuál es su tratamiento, jóvenes? Entonces, ¿ya? ¿Qué le van a pedir? Esto. Tratamiento inicial para saber este PIMS, que hemos tenido un montón, que es lo que hemos jugado muchos pediatras, es la inmunoglobulina. ¿El hospital tiene? Sí. Sabe que es carísimo y cada frasco cuesta más de 5.000 bolivianos y pacientes de acuerdo, miren cuánto vamos a usar, 2 gramos kilo, una dosis. A veces hay que usar desde los 10 kilos. Imagínense los niños que pueden ir hasta 40 kilos, hemos tenido niños de 60 kilos, hemos tenido que usar 40 frascos, 20 frascos y cada frasco cuesta 5.000 bolivianos. Nada más les digo. Aspirina de 3 a 5 miligramos si es que hay compromiso coronario, si no, no. La heparina si hay alteración de la coagulación y seguro que va a haber, y esteroides. Individualizar cada caso. No es que a todo el mundo. Cada caso, si está realmente tiene y cumple la inmunoglobulina, seguro. Pero especialmente para el uso de la heparina, de los esteroides, tenemos que individualizar y utilizar metilprednisolona que tenemos, utilizamos de 1 a 2 miligramos, podemos aumentar de 3 a 5 en casos de shock o hasta 10 a 30. Los otros inmunomoduladores que hay en la literatura, les dije, nosotros no hemos llegado porque con todo esto se ha solucionado, es a criterio de los subespecialistas según respuesta al tratamiento inicial, especialmente me refiero tanto a los reumatólogos como los cardiólogos y hematólogos. Esto es un equipo multidisciplinario. Hasta acá todo podemos hacer, pero después se individualiza. No hemos tenido oportunidad, no ha sido necesario, gracias a Dios, utilizar en Bolivia. Pero de que hay, existen, ¿no es cierto? Y les he mostrado el tocilizumab, el anakinra, que existe. Y los antibióticos, eso sí es la parte más importante, pueden empezar con antibióticos de amplio espectro, pero les puse así. Una vez que tengan cultivos negativos, desescalen o saquen si no es necesario. ¿Ya? No se quedan con los antibióticos. Por eso que si está febril, en 48 horas le damos el alta, vemos su estabilidad hemodinámica y disminución progresiva de parámetros inflamatorios, porque se piden si tienen un dímero alto, voy a pedir a las 48 horas, al cuarto día, a los 6 días, para ver cómo está disminuyendo, ¿cierto? Bueno, lecciones aprendidas, por favor. La PIMS o SIMS es infrecuente, pero si no se diagnostica a tiempo, es grave. Ojo al que consulta más de una vez. Es decir, aquel que no le han dado bolilla, por favor, revísenlo, vuelven a hacer, vuelven a pedir el laboratorio, no lo manden a su casa. La clave del éxito de la PIMS es un diagnóstico temprano y que tienen que saber todos los médicos de diferenciar de un paciente con shock versus el no shock. Y necesitamos estudios multicéntricos y multinacionales para saber cómo manejamos en cada país, en cada departamento. Y a esto sí nos hemos agregado como Bolivia, como Cochabamba, se está haciendo, yo creo que hasta el próximo año van a salir los resultados y yo se los voy a, obviamente, van a salir públicos. Bueno, jóvenes, esto es un estudio que se ha realizado, que ustedes van a hablar ahora de qué, del long COVID en niños y adolescentes, sí existe, pero solamente para, esto es
informativo, los metaanálisis revelaron que la prevalencia de más de 40 síntomas prolongados en COVID y niños y adolescentes y la presencia de uno o más síntomas tras una infección por SARS-CoV-2 fue de un 25%. Todos estos síntomas se pueden presentar en niños, es el famoso long COVID, ¿no? Post-COVID. Y cambios, por ejemplo, ¿qué tenemos? Lo que más hay en nuestros adolescentes, porque en los chicos casi no se observa, y si ustedes ven sacan una foto, el humor vítreo, ustedes van a ver cambios de humor, generalmente en los adolescentes un 16%, fatiga es bajo en niños, un 9.6%, esto fue en niños que tengan algo de base, trastorno del sueño, cefaleas, síntomas respiratorios, hiporexia. Esto, pero, fíjense, es un 25% comparando a un 95% de los adultos. Vacunas, se ha hablado, sabemos que ustedes ya saben que vacunas están en niños, la mayoría de los niños y todos los adolescentes pueden vacunarse contra COVID. Nosotros tenemos de 5 años para arriba, ¿no es cierto? Todavía no tenemos en menores de 5 años y vacunas disponibles. Por favor, manden a vacunar. Hay nuevas variantes, pero ¿cómo afectar? La aparición de nuevas variantes del coronavirus mantienen en alerta a la comunidad, ¿no? Han visto cómo ya estamos con la BA4, BA5, pero ellos confirman en sus informes que las variantes alfa, beta, gamma, delta y omicron serían más transmisibles. En caso de omicron y a sus subvariantes, la evidencia sugiere que serían tan contagiosos los infectados vacunados como los no infectados. La cosa es vacunarse y tener menos síntomas y no transmitir. Termino con esto, jóvenes. La difusión de información errónea o poco precisa alienta a la confusión y a la automedicación. En niños, prohibido medicar si no estamos seguros. Espero haberles servido y que les haya sido comprensible esto. Yo no sé si hay alguna pregunta de